Bienvenidos a La Silla Vacía, gracias por estar con nosotros. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar del proceso electoral del pacto histórico. Sí hay consulta hasta ahora, el 26 de octubre, para elegir al precandidato presidencial de la izquierda. Estamos desde la redacción. Edgar Quintero cubre la campaña de la izquierda, que está a menos de 3 semanas de ir a unas elecciones. Y ese es el tema de esta conversación, porque ayer hubo otro amago de que se caía la consulta, etcétera. De eso vamos a hablar. ¿Qué más, Edgar? Bien, Daniel, sí, con estas elecciones que un día están, otro día no están, pero bueno, hoy por lo menos hay consulta. ¿Usted es cucuteño o no? Sí, cucuteño. Muchos saludos a la gente del norte de Santander, que nos ve por la señal de Canal 1 Creo, y creo que, también por el YouTube. creo que allá no votan mucho por la izquierda. Pero va a haber mesas de votación. Entonces, creo que esta consulta se ha caído, ha revivido, Sí, lo hemos hablado acá, creo que es uno de los grandes problemas que tiene ahora la consulta, la sensación de que se puede caer para la izquierda y que vaya a salir poca gente. Pero entonces, por ahora lo que sabemos y lo que dice el registrador nacional, que es el señor encargado de organizar esto, sí. Hernán Penagos, es que hay consulta y así lo dice. Bueno, hasta este momento no nos han notificado decisión diferente a la medida cautelar que nos obliga a impulsar la consulta del próximo 26. En eso estamos. Los recursos fueron entregados a la registraduría y ya se contrataron los servicios electorales para poder sacarlas adelante. Mientras no tengamos alguna otra decisión, nosotros venimos avanzando. Y hasta ahora no hay ninguna otra decisión en el sentido de que no vaya a haber consulta. Entonces, antes de entrar en como la madeja que se desató un poco con una decisión judicial de el martes, Edgar, la gente que quiere ir a votar por el pacto histórico lo va a poder hacer en dónde, en qué condiciones, cómo va a ser. Sí, claro, esto hay que repetirlo. Lo que tenemos ahora es que el 26 de octubre todos los colombianos no tienen que estar inscritos en ningún partido de izquierda, sino simplemente con su cédula puede ir a votar por esta consulta que va a definir dos cosas. Uno, el candidato único de la izquierda, que no necesariamente va a llegar a primera vuelta, sino se va a medir en otra interpartidista en marzo. Esos son los tres nombres que hay: Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda. Y por otro lado van a poder votar por su candidato al Congreso, y que eso va a determinar el orden de las listas tanto a nivel nacional en el Senado como en cada uno de los departamentos. Listo, entonces la izquierda tiene el proceso como de democracia interna más robusto que hay en los Sí. partidos, bueno, unos partidos que están pues muy partidos en miles de grupos, están haciendo encuestas. El pacto histórico quiere llevar a sus 3 precandidatos, pero ha tenido muchos problemas porque en el camino ha cometido muchos errores, ¿cierto? Sí. Hablemos de la decisión y un poco del contexto jurídico de lo que pasó para entender más o menos en qué Sí, estamos. sí, entonces para hablar de la última decisión del Tribunal Superior de Bogotá tenemos que devolvernos al 25 de septiembre. Ese día, una jueza de ese tribunal emitió unas medidas cautelares a favor de Carolina Corcho y de Gustavo Bolívar ante un inminente riesgo de su violación a los derechos políticos. Y lo que permitió esas medidas cautelares fue suspender algunos de los efectos de una resolución del Consejo Nacional Electoral, y esto permitía que los precandidatos y los postulados al Congreso pudieran inscribirse bajo la sombrilla del pacto unificado. Y entonces ahí, para devolvernos un poquito más, el pacto histórico se creó en el 2022 como una Sí. coalición de partidos, no era un solo partido. Durante este gobierno decidieron que querían volverse un solo partido, Sí. el Polo, el Partido Comunista, la UP, en la Colombia Humana de Gustavo Petro, Sí. y una gente que estaba en otro partido indígena como María José Pizarro y David Racero, que se llama MAIS, que se escindió, es decir, se dividió de ese partido y creó Progresistas. Ajá. Lo que frenó el CNE fue que se pudieran presentar como un partido único por 2 razones. Porque la Colombia Humana no logró, o sea, no logró hacer una asamblea con suficiente gente para decidir, según sus mismos estatutos, volverse parte del pacto, y Progresistas, que tenía unas investigaciones pendientes. Y Sí. eso entonces lo frenó el CNE. Sí, y solo permitió que se unieran el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Ahí saca la Colombia Humana, que tiene el simbolismo de que es el
partido del presidente Petro y es uno de los más fuertes dentro de la bancada del pacto. Esto entonces, más allá como de esta minucia política y jurídica, tiene Sí. una implicación política muy, muy importante y que creo que queda bien expresada por la reacción del presidente Petro inicialmente como a la decisión del Tribunal de Bogotá. Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el pacto histórico actúe en la vida política legal de Colombia. Esto es un sabotaje a la democracia, son dictadures los que impiden que la Constitución se aplique. Sí. Em, Nunca falla el typo del presidente. Nunca falla. Aquí, obviamente, creo que hay una interpretación. Entiendo el punto político de fondo, pero esta es una decisión que toma el Tribunal Superior de Bogotá, Sí. que, entre otras cosas, será quien analice pues, la segunda instancia del caso de Álvaro Uribe. Es la justicia, ¿no? Aquí hay como un intento por politizar esa justicia, pero detrás sí hay una decisión política que es la del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero claro, acuérdese de que yo le mencionaba las medidas cautelares, ¿no? Eso no es una decisión de fondo. Lo que tomó el Tribunal Superior de Bogotá es justamente fallar de fondo esa tutela que pidieron Gustavo Bolívar y Carolina Corcho y se las negó. Y se las negó respaldando la tesis del Consejo Nacional Electoral. Y es que, digamos, el argumento central del CNE para impedir esa fusión de los partidos es que estos partidos tienen unos procesos sancionatorios activos que primero deben resolver antes de fusionarse. Y eso tiene una lógica, y es no dejar que los partidos, como con estas artimañas de me liquido, me fusiono, pues le hagan el quite a esos procesos sancionatorios. Entonces, lo que hace el tribunal es respaldar la tesis del Consejo Nacional Electoral, pero eso activa toda la narrativa de la izquierda sobre... Con un doble rasero, esta es una interpretación que ellos como que desenterraron, que está en la ley, pero que no se había aplicado, por ejemplo, a los procesos de decisión que tuvo el Polo con Dignidad, el partido de Jorge Robledo, Sí. y Fuerza de la Paz de Lada, que era lo de Roy Barreras. Pero usted tiene razón ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo resolvieron ellos esta como imposibilidad jurídica después del fallo del Tribunal Superior de Bogotá? Bueno, primero, de inmediato hubo un cónclave convocado por el presidente Petro en la Casa de Nariño con los 3 precandidatos presidenciales y con los representantes de los partidos del pacto histórico para resolverlo. Lo que ya es raro, ¿no? O sea, usualmente el presidente obviamente es un actor político, pero que use Casa de Nariño como el centro de operaciones del pacto histórico, sí. pues ya de manera reiterada, pero después hablamos de eso. Sí, sí, lo ha venido haciendo en las últimas semanas. Pero ahora lo que ya tienen claro en el pacto, y ahí estuvimos conversando con Luis Guillermo Pérez, que es candidato al Senado del pacto histórico, y es como la cabeza jurídica ahí de la izquierda, es que ya tienen claro que no pueden hacer una consulta interna. Es decir, no pueden ir al 26 de octubre bajo la idea de que esto es un partido unificado y que van a hacer unas elecciones, unas primarias, ¿no? Sino que tienen que irse por la fórmula de la coalición interpartidista, que va a tener sus problemas. Uno de ellos, una de las dudas, era si el candidato elegido, el candidato presidencial elegido en esa consulta interpartidista, podía ir luego a otra interpartidista en marzo. Porque recordemos que la idea de la izquierda o el camino de la izquierda es que eligen a un candidato el 26 y luego los ponen a medir con sus aliados, que uno podría denominar el petrosantismo, ¿no? Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, y que ahí salga un candidato unificado de la centroizquierda. Pero lo claro es que va a ser una coalición interpartidista y que el candidato que van a elegir al parecer va a estar habilitado para participar en ese Frente Amplio. Entonces se reunieron allá adentro, Penagos dice que él está organizando Sí. y Petro da la noticia. Darán- O el jefe de la izquierda y presidente simultáneamente. La consulta popular del pacto histórico está vigente, dice el presidente Gustavo Petro. ¿Qué significa? A ver, yo entiendo que significa que el presidente manda en la izquierda y lo demostró cuando la gente Sí. del pacto no quería hacer la consulta y él Sí. se conectó en una videollamada y los arrodilló, según dijo usted en... Los doblegó. Sí. A los doblegó. De pronto yo había propuesto a los arrodilló y usted... hay consulta. ¿Y cómo se va a resolver? Hay consulta entre Iván Cepeda, Carolina Corcho
y Daniel Quintero. Daniel Quintero. ¿Cierto? Sí. Ellos ya en el último amago de que se caía la consulta, Gustavo Bolívar, María José Pizarro y otro poco de gente se unió a Cepeda y se consolida ahí como un bloque. Carolina Corcho es como la candidatura terca, dijimos, quiere ir hasta el final, tiene una propuesta con movimientos sociales, y Daniel Quintero mucho más atado a la política tradicional dentro del Sí, pacto, sí. ¿no? Y a la cosa como camaleónica que le gusta a Petro. Sí, sí, mire, mire que cuando discutíamos esta nota en medio como esas reuniones en Palacio, teníamos la duda de, ¿se va a caer la consulta o no? Y creo que una de sus ideas era, Petro, estas cosas no las echa para atrás, ya ha estado como Ese man no muy, tiene reversa. ajá, ya está ¿no? como muy jugado con ese mecanismo democrático y digamos, el presidente está muy metido en la mecánica de esta consulta, es decir, les ha pedido a los partidos que no veten a Daniel Quintero. Y hay que decir que es una decisión con una valentía democrática de alguna forma, porque está poniendo Sí. a disposición de una cantidad de ciudadanos, muchos de los cuales podrían empezar a votar para sabotear la consulta, ¿no? Porque cualquiera persona puede votar, y además para organizar las listas al Congreso, lo cual le quita a él un gran poder, que es el poder de bolígrafo, que conservan muy celosamente los otros directores de los partidos políticos. Sí, esa es la mejor interpretación que se le puede dar como a la voluntad del presidente de medirse la consulta. Los más críticos, incluso dentro de la izquierda, dicen, bueno, esto también es una forma de legitimar las estructuras políticas clientelistas que están dentro de la coalición del presidente y que van a ubicar a sus candidatos el 26 de octubre. A la salida de Casa de Nariño hablaron Carolina Corcho y Daniel Quintero juntos, una imagen que habla como de cómo estos candidatos se están presentando ante el país. Primero que tenemos que explicar es que hoy la consulta popular sigue firme. Se ha movilizado la institucionalidad electoral haciendo inversiones y contratos para poder instalar los puestos, mesas, se ha movilizado la fuerza pública y hoy no existe ningún fallo de juez de la República contra los actos administrativos de la registraduría que ya está accionando la consulta. Nos mantenemos en la consulta, los 3 precandidatos, es una consulta partidista del pacto histórico que va a elegir la candidatura que va a ir a competir en marzo en el Frente Amplio. Entonces, que es como, por favor, sepan que vamos a ir a unas elecciones y voten por nosotros. Siento esa angustia de, obviamente, esto se cayó, se volvió a comenzar, ellos la tumbaron, Petro la volvió a poner. Sí. Entonces, esto hay una preocupación de que esté desinflando la consulta y también continúan unas incertidumbres jurídicas al respecto. Sí, bueno, hay Corcho y Quintero que son como los más entusiastas de este ejercicio, ¿no? Los que más han peleado porque haya consulta. Iván Cepeda, ahí lo dijimos en otras historias, jugó un poco a que se hundiera la consulta como otros dirigentes Sí. del polo democrático. Y sí, conversando como al interior de las campañas, hay ese miedo, ¿no? A alguien muy cercano a la campaña de Quintero nos decía, fue pucha, vamos al Huila, vamos al Tolima, y la gente cree que Gustavo Bolívar todavía es candidato, ¿no? Entonces hay como mucha confusión dentro del electorado. No sé usted cómo lo ve, pero el ambiente electoral para esta consulta a menos de 3 semanas, No. pues no parece. No lo veo hoy porque además con la incertidumbre pues no los veo gastando plata grande en televisión, ¿no? Cosas en las que una primaria pues es importante, no los veo hablando de debates distintos a si la consulta se cayó o no se cayó, si no, no han podido salir de la mecánica, no han podido salir si Quintero es bueno o malo. Creo que no hay un debate acerca como del futuro de la izquierda y Petro como una gran voz que predomina en todo esto. En el fondo y en el lío jurídico, creo que aquí hay como una tensión entre los derechos políticos, ¿no? Y las leyes electorales. Entonces yo entiendo como que los derechos políticos son muy importantes y poder lanzarse y poder ser elegido y que la gente lo elija a uno es clave en la democracia, pero también las formas de cómo se hace eso, ¿no? Sí, claro. Entonces aquí eso activa la narrativa de la izquierda de que el establecimiento político representado en el Consejo Nacional Electoral, recordemos que de 9 magistrados el pacto tiene dos de ellos y uno que es cercano, es decir, no tiene mayorías en ese órgano político que tiene mucha influencia en las elecciones. Entonces eso activa la narrativa de que ahí los bloquean. Pero por el otro lado, el CNE
ha sido como muy estricto con la ley electoral, pero con argumentos que yo creo que son, pues, son sensatos. Es decir, el decir que la Colombia humana violó sus propios estatutos para hacer la unificación en medio de su desorden, Claro, para hacerlo. ellos dijeron, en nuestros estatutos cualquier decisión tiene que ser tomada por 1/3 de la militancia, Sí. ¿no? Y la militancia son cientos de miles de personas y ellos hicieron una convención con 1000 delegados. Sí. Y así lo escribieron ellos. Yo entiendo a los magistrados del CNE. Edgar, hablemos de el asunto que tiene que ver con la participación en política del gobierno nacional. Entonces, le pongo la foto de los tres. Ellos sí estuvieron los tres. En Casa de Nariño, eso es adentro de Casa de Nariño. Ahí firmaron el acuerdo de que el que salga pues tiene que participar en el Frente Amplio, y ahí está Iván Cepeda, que no salió a dar declaraciones. No se ve muy feliz. Pero de verdad, o sea, no se ve nada feliz. Le voy a poner este pedazo del discurso del presidente Petro como presidente de la República en un acto oficial, en un acto que se paga con los impuestos que usted y yo contribuimos Sí. en Ibagué. Pero ellos saben que si yo me lanzara a elecciones, los barrería de lejos. Aquí lo demuestro. Póngame a Paloma o a Vicky o al señor de las Priellas o a Pinzón. No sé qué más. Véngame a los tibios y les gano a todos juntos. Voy a obviar el problema gramatical. Pónganme. O sea, pues, no, hablemos bien. Pero esto es un acto oficial. Sí. Es en Ibagué, en la casa de Guillermo Alfonso Jaramillo, Su ministro el ministro consentido. Ahí hay almuerzo, hay buses, hay Hay liberales aliados de Guillermo Alfonso moviendo esa cantidad de gente que vemos allá en Ibagué, sí. Y entonces que el Hatch ya dijo, por favor, no hagan esto, ¿no? Un poco después de este discurso, el procurador general, que puede disciplinar a todos, Sí. excepto al presidente. Sí. Pero pues Petro es el jefe de campaña, Casa de Nariño es la sede del pacto histórico y los recursos públicos son el motor de la campaña de reelección de la izquierda. Sí, pues yo creo que hay que decir que los presidentes siempre suelen tirar línea y, digamos, estar metidos en el proceso de sucesor. Ellos están interesados en eso, los presidentes hacen eso, pero creo que Petro sí lo ha llevado a otro nivel, ¿no? Participando directamente en la mecánica del pacto, haciendo eventos que, por supuesto, benefician la continuidad de su proyecto o las razones para reelegirlo en el 26, y pues el presidente pareciera no tener ningún contrapeso a esa abierta participación en política que está prohibida por ley en Colombia. Y entonces, más allá del tema de la prohibición, solamente es que lo hace tanto que uno se pregunta a qué horas es que es presidente, ¿no? Entonces yo le decía, entonces estuve de viaje en Nueva York agitando la bandera palestina, luego promoviendo las marchas acá, luego en Ibagué haciendo campaña. ¿Qué ha hecho el gobierno o el presidente, como que cosa importante ha hecho en las últimas semanas que usted ahí más o menos tenga? Pues en las últimas semanas creo que el gobierno está en modo, Daniel, en modo defensivo. Por ejemplo, el tema de la salud es muy importante en este momento, Sí. ¿no? Defender su gestión ahí. Y yo creo que el presidente está en eso, como defendiendo ya su legado, y creo que bajo la idea de que eso le sirve a quienes quieren levantar las banderas de la continuidad. De la tarima al Twitter, del Twitter a la campaña. El pacto histórico va a elecciones el próximo 26 de octubre. Edgar, muchas gracias. A usted, gracias. Gracias a ustedes que siguen este canal, que ven estos videos. Nos ayuda mucho a seguir haciendo el periodismo independiente que hacemos en La Silla Vacía. Así que conéctense con más contenidos esta semana. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.